El miedo y la epigenética. El miedo es una de las emociones básicas de origen evolutivo que nos ayuda a la supervivencia, advirtiéndonos de los riesgos y peligros y dotándonos de respuestas para sobrevivir. Soy Fernando Bernal, de la Escuela Internacional de Quinecuántica y el Centro Vida Sana. El miedo se expresa mediante funciones cerebrales que se aprenden mediante la fijación de experiencias y procesos que activan áreas del cerebro como la corteza prefrontal, la amígdala, el tronco, el hipotálamo, el tálamo y otras. La activación de estas áreas se produce por vivencias de la persona que pueden ser reales o imaginarias y con frecuencia por la puesta en funcionamiento de memorias de tipo epigenético alojadas en nuestros genes y casi siempre de origen transgeneracional. Como sabes, el cerebro es un órgano maravilloso que tiene la capacidad de albergar, entre muchas otras cosas, la cognición, el conocimiento, y también la percepción, es decir, la atención y las funciones ejecutivas. La corteza cerebral es la última parte del cerebro en desarrollarse desde la perspectiva ontogenética y filogenética y no llega a su completa madurez hasta la tercera década de nuestra vida, ya cuando somos personas adultas, pero es la primera zona del cerebro en iniciar su declive con la vejez. De ahí las demencias tempranas, los procesos de Alzheimer tempranos. La corteza prefrontal contiene todo lo que nos hace humanos. Esto es súper interesante. La capacidad ejecutiva de la corteza prefrontal sucede más en función de su interconectividad que por la cantidad de neuronas que contiene. Con todo lo que contiene el cerebro se generan las redes neuronales y sus funciones. Estas redes se conectan entre sí y contienen las memorias de lo que somos, de lo que fuimos y especulan sobre lo que supuestamente nos queda por vivir, es decir, del futuro. Cada neurona es una célula que posee la capacidad de conectarse con su propio núcleo, donde se aloja su ADN que da soporte a sus genes, que a su vez contienen su parte epigenética y otras cosas. Aquí presta mucha atención porque tienes que imaginar que cada neurona, que es una célula, tiene un núcleo que contiene las cadenas de ADN que a su vez tienen los genes, donde se aloja la parte que se hereda, como la talla, la raza, el color, la forma del pelo, el color de los ojos, etc., pero también la parte epigenética. Las moléculas del ADN contienen la información genética donde se aloja lo que decimos que es la herencia genética. Los elementos que componen el ADN son iguales en todas las especies. Lo que cambia son sus combinaciones. La corteza prefrontal contiene todo lo que nos hace humanos, como te he dicho, y tiene acceso desde el presente a la memoria del pasado y supuestamente a las memorias del futuro. Es muy interesante destacar que la educación activa y el aprendizaje son claves en el desarrollo de la corteza prefrontal. Todo lo que tú vives, todo lo que tú aprendes, hace que se enriquezca y se fortalezca la corteza prefrontal. El medio ambiente en el que se desarrollan las personas es determinante en la creación de la corteza prefrontal y en la adquisición de los elementos que van a configurar su epigenética. Por eso decimos que los niños y las niñas están siendo unas de las víctimas más sensibles a los efectos psicosociales derivados de la pandemia, porque se han visto sometidos al miedo y se han visto privados a ir a sus escuelas y continuar con sus procesos de formación, de interacción, con el contacto directo con sus iguales, con el juego, etc.
Por su lado, y bajo los efectos del miedo, la mayoría de las personas adultas se han visto sometidas a una gran incertidumbre y privadas de una visión de futuro, temiendo a la enfermedad, a la crisis, la pobreza y bajo la presión de los medios de comunicación, los discursos políticos y el desconcierto con mensajes muy contradictorios procedentes de la ciencia oficial. Para no vivir con miedos innecesarios, nuestra propuesta es que vale la pena intentar ser y sentirse libres, confiar en uno mismo, vivir en democracia, tener certezas, sentir que se pertenece a un grupo, tener confianza en la gente, tener una conducta ética, ser una persona compasiva, ser una persona altruista, usar la memoria del pasado para construir el futuro. Estos elementos te van a ayudar mucho a enfrentar la vida sin miedos. La epigenética trata de explicar cómo el ambiente determina y condiciona el genoma y la herencia, haciendo que los genes se fijen o desprogramen, que en los genes se fijen o desprogramen elementos por vivencias muy intensas de las personas. Con independencia de las características positivas o negativas de estas situaciones, y supuestamente nos dotan de nuevas capacidades para comprender mejor nuestras estrategias de supervivencia y de vida. La genética explica cómo cada gen contiene elementos de la herencia que se transmiten de generación en generación, como hemos dicho antes, la raza, el color, la talla, etc. Por su parte, la epigenética trata de explicar cómo cada gen contiene informaciones respecto a elementos sutiles tales como las adicciones, el carácter, ciertas enfermedades como algunos tipos de cáncer o determinadas patologías psiquiátricas, las emociones, las fobias, los arquetipos, las aversiones, etc. Estas marcas epigenéticas, de igual manera que son adquiridas y fijadas por las vivencias e interacciones con el medio, pueden ser desprogramadas por intervenciones con las actitudes o metodologías adecuadas, como por ejemplo la desprogramación cuántica con Kine. La evolución va haciendo posible que ciertos genes se expresen y cuándo deberán hacerlo. El miedo a morir es el más ancestral y arraigado de todos los miedos. Afectan a los humanos y a todos los animales, y parece que también hay algunas plantas que sufren o perciben alguna forma de lo que podíamos denominar miedo. Para aclararnos y organizar nuestro pensamiento, diferenciamos dos tipos de miedo: los endógenos, que son los innatos, que nos llegan en los genes desde el transgeneracional, el miedo a la muerte, a la oscuridad, a los fenómenos naturales, etc. O los miedos exógenos, que son los adquiridos, que pueden ser reales o imaginarios, el miedo a volar, el miedo a hablar en público, etc. Primero se experimenta la vivencia o el pensamiento, luego se aprende a tener miedo. Mira qué reflexión tan interesante, ¿verdad? Se aprende a tener miedo. Después se almacena el miedo en el cerebro, y si esta experiencia se repite bastantes veces o es muy intensa, se fija en los genes, en la parte epigenética. Quisiera decirte también que ya sabemos que vale la pena enfrentarse al miedo de manera adecuada para superarlo, que conviene evitar exponerse al miedo lo empeora. Es decir, cada vez que tú vas evitando exponerse a lo que te produce miedo, lo vas empeorando.
el miedo se va empoderando y te va haciendo más débil. El sistema que vivimos actualmente prefiere personas sumisas. Para ello el miedo es una herramienta de gran utilidad. Cuando estás asustado, tu capacidad de pensar, de discernir y de reaccionar es mucho más limitada. El miedo es una lucha para toda la vida. Siempre habrá algo que amenace nuestro bienestar y nos lleve a vivir en estado de miedo permanente. La contaminación, la sobrepoblación, la guerra, el invierno nuclear, el cambio climático, siempre el sistema nos estará bombardeando con algo que nos haga vivir bajo la presión del miedo. Desde la perspectiva de la epigenética, la educación, el entrenamiento y las técnicas de desprogramación epigenética y kármica que proponemos desde la kinecuántica pueden modificar la herencia epigenética y por consiguiente modificarla y, si es necesario, sanarla. Lo hacemos desprogramando con kinecuántica. Además, en la Escuela Internacional de Kinecuántica proponemos como remedios sencillos y muy eficaces para el miedo el remedio cuántico 50, y también desde el proyecto de arte terapia cuántica la obra de arte creada es proceso para el miedo. Esto es en síntesis lo que te quería contar a propósito del miedo, y que espero que sean elementos que ayuden a debatir y te ayuden a pensar sobre esta emoción tan esencial. Quedo a tu disposición para cualquier pregunta o cualquier consulta que desees hacerme, y si puedo te la responderé con gusto. Te mando un beso muy grande, que tengas un feliz día.